Bendito el Señor. Bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque estamos reunidos en su nombre, ¿verdad? Para alabar y glorificarle. Ya le hemos alabado, ya hemos adorado al Señor. Ahora vamos a entrar en la palabra de Dios, que es nuestro alimento de cada día. Bendito el Señor. Un alimento espiritual, un alimento mejor que el corporal aún todavía. Sí, Bendito amén. el Señor. Porque es necesario, mis hermanos. Porque ¿de qué sirve estar llenos de comida, pero vacíos en el espíritu? ¿Verdad? Es como no tener nada. Bendito Dios, al que ha conocido pues la gracia del Señor. Amén. Al que está en el mundo y no conoce, pues ellos dicen que pancita llena, corazón contento, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir lo mismo, porque nosotros necesitamos esa presencia del Señor siempre, Amén, cuando sí. nos habla por medio de su palabra. Bendito el Señor por ello. Y vamos a traer el consejo de la palabra en el libro de Primera de Corintios. Libro Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. 15. Primera de Corintios, capítulo 15, en sus versículos 51 y 52 vamos a estar leyendo para iniciar esta bendita palabra Amén. del Señor. 15, yeah. 15, Y el tema para esta palabra será llamado lucha por tu salvación. Amén. Gloria a Dios. Lucha por tu salvación. Porque esta es una lucha constante, mis hermanos. Esto no es nomás el recibir al Señor Jesucristo es el inicio solamente, pero de ahí hay que luchar, hay que guardar la salvación que el Señor nos ha dado. Amén. Bendito el Señor. Y cada día limpiarnos más, porque dice su palabra que Él viene por una iglesia limpia, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga. Entonces también dice que al cielo no entrará ni carne ni sangre. Entonces quiere decir que tenemos que estar espirituales, no carnales. Amén. Bendito Dios. Ahorita lo vamos a estar viendo. Bendito el Señor. Vamos a tocar un tema, mis hermanos, que muchos quizás no lo creen, pero es un tema respecto a la resurrección de los muertos. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Y respecto a la venida del Señor, porque una cosa va junto con la otra. Tiene que venir el Señor para que haya una resurrección de los muertos. Amén. Bendito el Señor, porque Él cuando vino, Él hizo algunas resurrecciones para demostrar el poder de Dios. Bendito Dios. Y ahorita vamos a estar viendo también eso. ¿Lo tenemos? Yes, amén. Leemos la bendita palabra honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Te rogamos, Señor, que seas tú teniendo el control, ungiendo esta bendita palabra, Dios mío, y que salga, Padre Santo, palabra tuya de mis labios, Dios mío, no palabra de hombre, Padre. Padre Santo, que toda la enseñanza sea, Padre mío, respaldada por tu poder, por tu palabra, por cada uno de esos versículos, Dios mío, que tú tienes escritos en este libro, Dios mío. Bendice la palabra, Señor, úngela y que llegue a nuestros corazones, Dios mío, nos prepare, nos dé fuerzas para seguir luchando, los que estamos en esa lucha, Padre mío. Aquellos que no tienen ni idea, Señor, de las cosas que están pasando, Padre mío, puedan recibir luz, Señor, por medio de tu palabra, Dios mío, porque dice tu palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, aleluya. Por eso exponemos tu palabra, Padre, para que aquellos que la oigan puedan, Señor, recibir esa luz admirable, Padre Santo, que es a Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre, para que todo lo torcido se enderece, Dios mío, y lo cojo vuelva, Señor, a estar recto, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por esta palabra, úngela, Dios mío, llena, Señor, este lugar de tu Santo Espíritu, y tu palabra fluya, Dios mío, para gloria de tu nombre, Señor. Todo te lo pido en el nombre precioso, poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Puede tomar su asiento, ¿no? Póngase cómodo, mis hermanos. Bendito el Señor. En el libro, mis hermanos, libro de los Hechos, nos decía
nos dice una palabra ahí en su capítulo 1, 9 y 11. Dice que cuando el Señor terminó de darle unas instrucciones todavía a sus discípulos después de su resurrección, porque es la primicia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que estuvo 40 días todavía con ellos instruyéndoles. Y dice que el último día, mis hermanos, Él estaba en un lugar con ellos y en sus propios ojos o en su presencia, Él fue tomado en el cielo, en unas nubes. Dice su palabra que Él fue tomado y ellos miraron a dos varones que se sentaron ahí junto a ellos, se reunieron con ellos y le dijo: varones, ¿qué estáis viendo o por qué están tristes? Este mismo Jesús que viste ascender al cielo, a sí mismo volverá. Amén. Tenemos esa esperanza, esa promesa. Bendito el Señor. Y esa promesa se va a cumplir pronto. Cuando no lo sabemos, pero como están los tiempos, vimos que están los tiempos ya tan difíciles que la venida del Señor se acerca cada día más y más. Se está acercando a cómo pasa el tiempo y cómo se va aumentando la maldad y cómo va aumentando la ciencia, porque en el libro de Daniel nos dice que la ciencia se aumentaría para estos tiempos finales. Bendito el Señor. Aleluya. Aleluya. Pero vamos a seguir en la palabra. Dice en el 53, vamos a estar siguiendo al 53 hasta el 55. ¿De quién estamos? Entonces dice que hay un misterio, ¿verdad? Y este misterio no es para todos, es para los que hemos recibido al Señor. No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir? No todos estaremos muertos en la sepultura, pero todos seremos transformados. ¿Cómo es eso? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, así, como el rayo. ¿Han visto cómo un rayo sale y ¡pum! se pasa hasta el otro extremo? Yes. Bueno, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Explico esto: los muertos en Cristo son los que se van a levantar. Queremos entender esto, o más bien queremos que la gente entienda esto, que no todos los muertos se van a levantar en esta primera resurrección. Amén. Y quiero decirles que hay solamente dos resurrecciones. Dos resurrecciones hay solamente. La primera, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes, que no va a venir hasta la tierra, va a venir hasta cierto nivel del cielo en una nube y mandará a sus 4 ángeles a los 4 puntos de la tierra para levantar a sus escogidos. Amén. Y nosotros queremos ser uno de los escogidos, cada uno de Amén. nosotros, Sí, ¿verdad? amén. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario que nos preparemos por esto? Porque tenemos un cuerpo de corrupción y ese cuerpo tiene que ser transformado. ¿Y cómo? A través de la renovación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, porque para allá no puede pasar un cuerpo corrupto. Amén. Nuestro cuerpo es de pecado. Estamos luchando en una santificación, ¿verdad? Procurando estar siempre listos para irnos, pero hay algo que no podemos entrar así solos. Tiene que venir el Señor Jesucristo y transformarnos en el aire. Dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Una vez estaba yo predicándole a alguien que nosotros éramos inmortales, sea para bien o sea para mal. El Señor nos puso para la inmortalidad. La gente no quiere creer esto. Una vez se burlaron de mí y me dicen: no, ya el inmortal. Es verdad. En Dios les digo que es verdad. Este cuerpo que es de muerte se tiene que transformar en uno que sea inmortal. Porque si no va a ser inmortal, pero va a ser para condenación. Porque los muertos que hicieron lo malo también se van a levantar después. No en esta venida, sino en el final, cuando sea la sentencia para todos los impíos. Entonces, y cuando esto ocurre, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y eso lo pudimos ver en nuestro Señor Jesucristo.
Nos dice la palabra claramente, y por eso tenemos la esperanza, porque Él es la primicia de la resurrección. Amén. Dice dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí se cumplió la palabra del Señor. Bendito el Señor, que Él ya había dicho en el libro de Amós. Vamos al libro de Amós, capítulo 13, verso 14. Bendito el Señor. Donde el Señor ya tenía esa promesa de que acabaría con la muerte. Ya que por un hombre entró la muerte, por un santo iba a venir la salvación, o sea, la vida. Bendito el Señor. Amós 14, perdón, no, Amós 13, verso 14. 13, 14. Amén. No. Amós, permíteme. Oseas. Libro de Oseas. Oseas. Atrás. Amén. Es un poquito más atrás de Joel. Two books. Atrás de Joel. Bendito Dios. Dice el 14. 13, verso 14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Sí lo entendieron? El Señor Todopoderoso desde entonces le había dicho a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh, yes. Con nuestro Señor Jesucristo, con su muerte venció la muerte. Amén. Y va a ser echada al lago de fuego, junto con el Hades, que es el infierno. Amén. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el Señor ya había dicho desde la antigüedad, desde antes que viniera el Señor Jesucristo, les dijo que Él nos libraría nos iba a redimir del Seol y nos libraría de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Yes. Bendito el Señor. Aleluya. Y ahí cuando el Señor se levantó de los muertos, le dijo, ¿dónde está, oh tu muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? O sea, ni la muerte ni el sepulcro pudo detener a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la tumba. Él se levantó, la tumba está vacía. Amén. Y así como Él se levantó, Yes. nos tiene esa promesa que nos resucitará. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección. Gloria a Dios, sí. Él es la resurrección y la vida. Bendito el Señor. Poderoso Dios. Con esa esperanza, con esa fe, mis hermanos, es que nosotros nos vamos limpiando, nos vamos transformando, porque cada día estamos más cerca del Señor, alabando y glorificando y aprendiendo del Señor, y en cada palabra que el Señor nos trae, nos limpia, nos transforma, nos edifica. Libro de San Juan, capítulo 11, verso 23 a 26. Esta es la muerte de Lázaro. Bendito el Señor. Juan 11. Juan 11. Estaba las hermanas de Lázaro, María y Marta. Estaban esperando al Señor y le dijeron, Señor, cuando iba llegando, si hubieras estado aquí, hubieras llegado antes, mi hermano no estaría muerto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Él tenía poder para sanarlo. Pero les estaba fallando eso de la resurrección en ese momento a ella. Porque Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Amén. Cuando le dijo, si estuvieras aquí, Señor, hubiera sido él sano. Y le dijo, tu hermano resucitará. Le dijo Marta le dijo en el 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postero, o sea, más adelante, Señor, va a ser cuando va a resucitar. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección Amén. y la vida. Amén. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Gloria O sea, a Dios. Él va a vivir ahorita mismo, le dijo. Yo soy la resurrección, yo tengo el poder para resucitarlo, yo soy la vida. Aleluya. Bendito el Señor, así de sencillo, así de simple. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. ¿Crees esto, hermano? Amén. Yes. No morirá eternamente, aunque nosotros descendamos a la sepultura. Si antes no viene el Señor, Él nos va a levantar, no vamos a estar ahí eternamente en esa sepultura. Amén. Nos va a levantar en su venida, bendito el Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Procuremos que nos levante en santidad, no que nos levanten en otro tiempo, ¿verdad? Que va a ser la segunda resurrección, Él va a ser para los que van a castigar. La primera resurrección es para los que van a estar con el Señor viviendo por 1000 años. Y después, pues va a ser mucho mejor. Amén. Bendito el Señor. Mis hermanos, cuando yo me pongo a pensar en el tiempo y las edades, el Señor las estableció, ¿verdad? Pero si se pone a pensar, ¿qué no pasa de generación en generación? Que se van olvidando muchas cosas, pero también van saliendo otras mucho más nuevas cada día. Y de lo pasado ya no hay memoria. Por ejemplo, ya no nos acordamos nosotros de lo que pasó a los principios, pues no estuvimos ahí cuando empezaron, por ejemplo, el tiempo ¿cómo se llama? El calendario gregoriano. Que empezaron que en el año después de Cristo, que del 70, que del 80, y así sucesivamente, pues no estuvimos ahí, pero ciertamente todo eso existió. Pero cómo fueron cambiando todas las cosas a tal grado que en este tiempo ya es poco lo que se predica de la venida del Señor. Así es. Aquí la palabra nos explica claramente que esos siervos hablaban de la venida. Pablo les habló de la resurrección de los muertos. Aquel grupo, ¿se acuerdan de la palabra que les traje? Me parece que fue en Hechos 17, cuando entró al lugar, ¿verdad?, donde había muchos altares, y que estaba el altar al Dios no conocido. Dice que todos le estaban escuchando todo bien, pero cuando llegó al momento de decirles de la resurrección, dice que se burlaron de él. Dice, ahí otro día te vamos a oír todo de esto. Ahorita no tenemos tiempo. O sea, no le creyeron. Algunos sí creyeron, dice su palabra también allá abajito de ese versículo. Y todos le empezaban a seguir, pero muchos no creyeron. De los que estaban ahí principales, que estaban interesados, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, no creyeron. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque muchos hoy en día, hasta hoy en día todavía, piensan que al morirse uno, ahí se acaba todo, uno descansa de todas las cosas y que ya no hay más memoria de uno. Piensan que ahí se acaba todo y que no hay infierno, no hay cielo. Simplemente, es más, unos se atreven a decir que es el infierno porque estamos pasando cosas malas. No, esto no es comparado. Toda la maldad que ahorita no es nada comparado al infierno, quiero que sepan. Hay otros que sacan unos videos, ¿verdad?, que ni es bueno verlos para no enredarse, pero sacan unos videos que testifican que fueron al infierno y que los diablos estaban montados en otro castigándolos. Los diablos no están en el infierno. Los diablos no están en el infierno, porque el infierno es un lugar de tormento, es un lugar de calor. Los diablos andan acá en el aire, es una potestad del aire. Todas esas cosas no están en un lugar de tormento. Quieren llevarnos a ese lugar de tormento, pero ellos no están siendo atormentados ahí. La palabra no me dice. Entonces, quiero decir que esas enseñanzas son erróneas, porque la palabra no me dice de que me habla del infierno, pero no me habla que ahí están los diablos castigando a los seres humanos. Eso no es así. Pero bueno, vamos a estar viendo que el infierno va a ser destruido y Satanás y todos sus demonios también. Bendito Dios. Entonces, la muerte es real, tan real como la salvación también, como la resurrección. Sí. Hay muchos, mis hermanos, lastimosamente hay mucha gente que se ha muerto con esa firmeza negativa de decir, así me muero yo porque así me enseñaron y eso es lo que yo creo. Y no se dan la oportunidad de escudriñar las Escrituras, porque así quieren quedarse. ¿Y qué pasa? Terrible sorpresa cuando dejan este mundo
y de repente se encuentran en un lugar de tormento. Santo Y ahí es cuando ya creen, no, ahora sí creo en ti, Jesús, eso es cierto lo que decían aquellos locos. Ahora sí creo, pero va a ser tarde. En el infierno ya no hay salvación. En el infierno no hay salvación. Allí es cadena perpetua. Allí no hay abogado ya. Abogado lo tenemos ahorita. Amén. Yes. En el Amén. infierno ya no hay modo de salir con un billboard. Ahí no se puede. Sí, ahí no se puede salir. Ahí es cuestión de estar nada más lamentándose. Es todo lo que hace el humano, lamentarse. Porque déjenme decirles, mis hermanos, que el cuerpo muere, pero tenemos un alma que esa es eterna. Amén. Y lastimosamente en la resurrección de los muertos para ser castigados, van a ser levantados para ser echados en cuerpo y alma en el lago de fuego. Eso es terrible. O sea, que van a ser resucitados para ser quemados. Santo. Santo Dios. ¿Tenemos un Dios que es malo? No. Malos somos nosotros que no obedecemos al Señor. Amén. El Señor no es malo. El Señor ha sido misericordioso de generación en generación. Yes. Y nosotros rebeldes de generación en generación. Ujú. El Señor nos habla, nosotros no oímos, nos tapamos los oídos, Yes. Yes. rechinamos los dientes cuando alguien nos habla de la salvación de Cristo. Cuando les decimos idólatras, el Señor no le gusta la idolatría, se enojan. Ujú. En vez de que se preocupen y dicen, no, pues yo no quiero molestar al Señor, yo quiero estar bien con el Señor, voy a ver qué puedo hacer. Yes. Yes. Y no lo hacemos, o sea, no lo hacen. Yo le digo no lo hacemos porque yo viví mucho tiempo engañado también. Ujú. Yo soy de los que ponían un sign ahí en la ventana, no se admiten católicos aquí, No. Al revés. o al revés. Que en este hogar somos católicos. Ándale, así, entonces, ¿sabes? Bendito Dios por eso. Entonces, es verdad. O sea, es lo mismo, no se acepta, quiere decir no aceptamos ninguna de sus palabras. Ajá, exacto, no aceptamos cosas que no vengan de los católicos. Algo así parecido, mis hermanos. La cosa está aquí que se ponen un escudo Ujú. negativo, pero es para perdición de ellos. Eso es lo terrible. Yes. Bendito el Señor. Amén. Vamos al libro de Primera de Corintios. Ahí mismo donde estamos, nomás atrásito, en el 15, 21 al 23. Sí. Y vamos a ver por qué existió la muerte, por qué existe la muerte y quién venció la muerte. 15, 21. 15, 21 es una hoja atrásito. Bueno, en mi Biblia es una hoja atrásito. Ujú. Son unos versículos más atrás. 15, 21. Bendito el Señor. Ahí vamos a ver cosas de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, repito, fueron las primicias de la resurrección. Saben que en el Antiguo Testamento, perdón, desde el principio del Nuevo Testamento, es más, en el Antiguo Testamento también hubo resurrecciones. Yes. Yes. Por ejemplo, Ujú. Elías, Ujú. Eliseo, hicieron resurrección. Yes. Pero esa resurrección era nomás para que anduvieran otra vez caminando en esta tierra. La resurrección que nos está ofreciendo el Señor es eterna. Amén. Es para vivir una vida santa delante de Dios o vivir una vida apartada delante de Dios también. Sí. Pues usted y yo decidimos a dónde queremos, eternidad con Dios o eternidad en el lago de fuego. Así es. Ahorita los que se mueren todavía no llega el juicio, ¿verdad? Pero ahorita los que se mueren no creen que se quedan ahí descansando tranquilos. Se van al Hades, que es el infierno, es un lugar de tormento. Pero se imaginan ser sacados de un lugar de tormento para echarlos a un lago de fuego. Eso es terrible, en cuerpo y alma. Bendito Dios. Entonces dice su palabra en el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Amén. Por Adán entró la muerte, porque le dijo, cuando no comieres de ese fruto, porque si comieres, el día que comieres ciertamente morirás, o sea, ciertamente va a entrar la muerte. Entonces, por consecuencia de eso, entró la muerte, y de generación en generación traemos esa maldición de que tendremos que ser muertos por causa de eso. Pero vino el Salvador, Gloria a Dios. porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados. Gloria a Dios. Si por aquella desobediencia alcanzamos esa maldición de ser muertos por causa del pecado, si recibimos a Jesucristo, note, esto es para los que lo reciben, para los que caminan bajo su palabra, sus ordenanzas. No es para cualquiera. En realidad Él vino a salvar a todo aquel que en Él cree, dice. El mundo se confía porque dice, es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero sí, pero es para todo aquel que en Él cree, para Amén. que camine, para el que hace su voluntad. Bendito Dios, porque si no, no tendría chiste, ¿verdad? Morir y van a seguir igual. No, es para que se guarden, para que crean que yo les voy a salvar en el día postrero, les voy a levantar. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Oiga, primero Cristo para enseñarnos cómo va a ser el asunto y después los que son, luego los que son de Cristo. No dice todo el mundo, ¿verdad? Los que son de Cristo, o sea, los cristianos que estamos bien o que están bien delante del Señor, esos van a ser transformados en su venida. Amén. Ya sea que muramos o ya sea que estemos todavía firmes, depende si se tarda el Señor aún, aunque los tiempos están difíciles y quizás conforme a las profecías, el pueblo de Israel o la nación de Israel es el reloj profético de Dios. Así es. Amén. Y según las profecías estamos en los últimos años, por unos cuantos tiempos. Nadie se puede atrever a decir, bueno, hay algunos que se han atrevido a decir, pero es tan mal de la enseñanza, en qué tiempo han fallado erróneamente. Y yo no puedo decir día ni hora porque nadie lo sabe. Si el Señor Jesucristo no se atrevió, yo no sé por qué otros sí se atrevieron. Pero lo que sí me atrevo a decir que dijo que no pasaría la generación después de que naciera Israel como nación. Amén. Bendito Dios. Amén. Entonces ya pasaron 70 años, ¿verdad? Ya es una generación. En los que más tardan son 80. Entonces dijimos, no, pues ya pasaron 70, ya la hicimos. No, en los más robustos son 80 años. Entonces quiere decir que estamos en los últimos años. Así es. Bendito Dios. Santo Dios. Entonces, El Señor. Dios no puede cambiar su palabra, mis hermanos. Entonces tenemos que procurar estar siempre bien delante de Dios para poder ser levantados. Bendito el Señor. Vamos a ver lo del arrebatamiento. ¿Cómo está eso? Vamos a 1 Tesalonicenses. Arrebatamiento o rescatados. ¿Sabe que es un rescate el que tiene Dios para su pueblo? Yes. Es un rescate. ¿Y cómo rescate? Sí, un rescate antes de que vengan los juicios a este mundo, a la tierra. Porque vienen juicios a la tierra. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Okay. Aleluya. 13, 17. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Entonces ya vimos que hay un misterio, ¿verdad? Ya nos lo dijo Pablo en Corintios. Aquí nos lo vuelve a repetir. 3, 17. 1 Tesalonicenses 4, O 4. del 13 al 17. Ok. Aleluya. Y dice la venida del Señor ahí como para empezar. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que están muertos ya. No ignoréis sobre esto. O sea, no pienses que eso ya estuvo y ya se pasó. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Que los muertos que se mueren sin Cristo, los familiares, se quedan con un vacío porque saben que no saben, o sea, más bien no saben a qué rumbo fueron. Porque por una cosa o por otra, yo sé que les ha llegado la palabra, ¿verdad? Y tienen el pensamiento, la idea, si realmente se salvaron o no se salvaron.
entonces tienen un debate en su mente y no está tranquila su alma, su corazón de las personas. Se imaginan los que están ya en el sepulcro, porque la verdad el sepulcro está con sus restos, pero su alma está en el Hades. No se va para el cielo. Para el cielo nomás van los muertos en Cristo. Los que están sin el Señor no pueden entrar al cielo, no entra carne ni sangre. ¿Por qué cree que usted y yo nos tenemos que santificar? ¿Por qué cree que dice la palabra que esté santo, santifíquese más? Amén. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser posible. El Señor no va a levantar un hombre que está lleno de pecado. Tiene que levantar al que se esforzó para estar limpio. Ese es el que va a levantar el Señor, sino qué méritos tiene haber muerto por todos y que hayan desobedecido al Evangelio y como quieran levantarlo, no te preocupes. No, el Señor nos ha dado de su misericordia y nos habla cada día. Amén. Esto no es por obras tampoco. Bendito Dios. Entonces nosotros no tenemos que estar tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque no tienen esperanza. Nosotros sabemos que el Señor nos va a levantar. Amén. Si alguien murió en Cristo de nuestra familia, el Señor lo va a levantar. Yes, gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que alegrarnos. ¿Saben que en el libro de Eclesiastés dice su palabra que es mayor felicidad la muerte que el nacimiento? Muchos no van a creer eso. Sí. Pero es mayor felicidad cuando mueres que cuando naces. Porque cuando naces vienes para puro sufrimiento aquí, para trabajos forzosos y todo eso. Pero cuando mueres en Cristo, allá ya no hay más llanto, no hay más dolor. Gloria a Dios, aleluya. Descansa de todas las obras. Bendito Dios. En Cristo. Por eso nosotros no celebramos el nacimiento, así de tal manera como lo celebra el mundo, sino la muerte y resurrección de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y tampoco lo hacemos como el mundo, lo hacemos haciendo la voluntad del Padre, Aleluya. estando en comunión con Él y hablando de su palabra y de su venida y dándole la noticia al mundo entero que el Señor viene. Yes, Y viene aleluya. a poner juicio sobre la tierra, pero antes se va a llevar a su pueblo escogido. Bendito es el Bendito Dios. Señor. No le damos al Señor por eso, porque tenemos una esperanza. Precioso. Yes. Bendito Dios. Precioso Señor. Gloria al Señor. Continuamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Amén. ¿Le vamos entendiendo? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, nosotros si estamos vivos todavía y el Señor viene, no precederemos, o sea, no nos iremos primero que ellos, a los que durmieron. No nos vamos a levantar primero, los muertos en Cristo primero, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Dice los muertos en Cristo o dice todos los muertos del mundo? Los muertos en Cristo. ¿Cómo es los muertos en Cristo? Los creyentes del Evangelio, los que caminaron en el Evangelio, Amén. creyéndole al Señor, esperando su venida, deseando su venida. ¿Saben, hermanos, que nosotros debemos amar la venida del Señor? Yes. Porque es lo que nos conviene a nosotros. El mundo no puede entender eso porque prefiere andar en sus deleites de la vida, ¿no? Porque piensa que aquí es la pura vida. Pero no, mis hermanos, ciertamente es un deleite pasajero, pero que nos lleva a condenación si nos mantenemos en ese ambiente y lejos de Cristo. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Oiga, aquí es donde quiero que le ponga esta atención. Arrebatamiento. ¿Qué quiere decir? Que seremos, o sea, arrebatados, desaparecidos. Eso es arrebatamiento. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. No dice el Señor va a venir por nosotros hasta la tierra, ¿verdad? Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire, no aquí en la tierra. El Señor no va a descender aquí. Su venida no va a ser
a pisar esta tierra, va a ser al aire. Porque Él no puede mantenerse en el pecado cuando la iglesia todavía está aquí, bendito el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Así Gloria a estaremos Dios. siempre con el Señor. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que a nosotros, los que nos hayamos aguardado y el Señor nos vamos en esa primera resurrección, bienaventurado el que no le toque muerte, ¿verdad? El que no vea muerte. Esos van a ser bienaventurados. Mucho más todavía que los que están ya en los sepulcros. ¿Por qué? Porque los sepulcros sufrieron la muerte terrenal. Aunque van a ser levantados, pero se imagina qué gozo de no poder, nosotros no tener que seguir y ni siquiera saber qué es muerte. Bendito el Señor. Eso sería mucho mejor todavía, ¿verdad? Bendito el Señor. Amén. Porque ¿saben por qué les digo esto, mis hermanos? Porque hay testimonios de que dicen que, de doctores, ¿saben? Que han visto morir a los cristianos y dicen que los ven morir con una tranquilidad y una paz. Es bendito el Y han Señor. visto morir a gente inconversa y dicen que ven como si se murieran espantados algunos, como si abrieran sus ojos así como de admiración de que lo está pasando malo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cuando se muere un cristiano, vienen ángeles y levantan su alma. Cuando se muere un inconverso, vienen demonios y levantan su alma. Eso no dice la Biblia. Esto no digo yo, esto lo digo yo, no dice la Biblia. Son versiones de algunos testimonios, pero sí, lo que sí puedo decir es que el Señor nos tiene apartados para llevarnos con Él. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Esos son testimonios aquí humanos, pero lo de la palabra sí se los puedo testificar con hechos, con la palabra. Bendito Dios. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir? No dejes de percibir, de platicar, de hablar, de testificar de estas palabras. Porque ¿saben por qué? Cuando se deja de platicar algo se olvida. Mucha gente, ¿por qué cree que yo no hablo de la venida del Señor? No aman la venida del Señor. Se les ha olvidado que el Señor viene, que lo tienen por tardado. No saben que esa es nuestra salvación. Porque si no nos mantenemos con esa, no nos vamos a santificar. Si no nos mantenemos con esa esperanza de recibir al Señor, no importa si se tardare, no importa si viniera. ¿Saben que ahorita podría estar yo predicando y de repente desaparecernos? Amén. Y qué triste va a ser que se desaparezcan unos y otros no, porque va a haber esos también en las iglesias. Unos se van a desaparecer y otros van a quedar lamentándose y van a llorar, van a bramar en ese momento. Es bíblica esta palabra que les estoy diciendo, no es mala, eso de bramar. Bramarán las naciones, dice el Señor. Amén. Bramarán. Bendito el Señor. Como mujeres que están de parto. ¿Saben que dicen que los hombres van a bramar como los más valientes, como las mujeres? Los hombres que dicen, no, yo no lloro, yo soy bien macho. No, yo no lloro. ¿Saben que van a bramar ahí? Eso está escrito, mis hermanos, y nos causa risa, ¿verdad? Pero esa es la realidad. A ellos no les va a dar risa en ese momento. Ahorita se pueden reír, ese está loco, pero van a ver en ese momento, ¿verdad? Que se van a acordar demasiado tarde, así como los que ya se encuentran, así como el rico, cuando vio a Lázaro que estaba en el paraíso y él estaba atormentándose. Así, él estaba lamentándose y quería salir. Dice, ahora sí voy a testificar, o así le creo. Demasiado tarde. Tu tiempo se acabó. Amén. Tuviste lo que tuviste, la oportunidad en la tierra y no la agarraste. Todo tiene un límite. Bendito el Señor. Aleluya. Amén. Más una cosa muy importante, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo lo escriba. O sea, ustedes no se preocupen por eso, ¿cuándo va a ser? Porque muchos hay también que andan pidiendo señales o habiendo a ver cuándo, no, pues que el tiempo ya se acerca y que no, que sí. Y quieren ver señales para poder empezar a santificar. Esto no se trata así. Hay que creerle al Señor desde el principio. Amén. Aquellos hombres que tenían todavía 2000 años por delante creyeron en la venida del Señor como si fuera ya el día de mañana. Yes. Y con esa esperanza se durmieron. ¿Saben que los del Antiguo Testamento, están esperando también esa venida? Sí. Esa es la primera resurrección cuando venga el Señor. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Lo que vimos ahí en Corintios ahorita. Que esa era la venida del Señor, es la primera resurrección. Amén. Entonces todas las resurrecciones anteriores que el Señor hizo para muestra eran
para que vivieran aquí en la tierra. Pero la resurrección que estamos hablando ahorita es la resurrección para vida eterna, para que ya no va a haber muerte más. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y los que hayan muerto van a ser resucitados para vida eterna. Ya no va a haber más muerte. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Para aquellos que dicen, no, ahora sí ya tenemos a alguien aquí que nos ha traído paz, este es el Mesías, y todo está en paz, de repente les va a venir sobre ellos todas esas cosas que vienen para juicio de las naciones. Y sabiendo todas esas cosas, entonces guardémonos para el Señor. Bendito Dios. Aleluya, bendito el Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y bendecimos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, nos dice que el Señor nos librará del juicio que trae para las naciones, y nosotros guardamos. Capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis. 3:10. Eso es lo que yo les decía. Si el Señor fuera a salvar a todo el mundo, no tendría caso que nos dijeras ese versículo, ¿verdad? Y muchas cosas más, pero eso lo pongo nomás de muestra. Oh, Dios. En su capítulo Bendito es 3. el Señor. Aleluya, bendito es el Señor. Bendito es su nombre, dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, Amén. para probar a los que moran sobre la tierra. Si nos dice te guardaré, quiere decir que va a haber algún rescate. De algún modo nos va a tener que sacar del mundo, porque ¿cómo se llama? Es para todo el mundo. Es para todo el mundo la prueba que debe venir. Bendito Dios. Bendito sea el Aleluya, Señor. gloria sea Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa esperanza, mis hermanos. El arrebatamiento. ¿Por qué? Porque en ese arrebatamiento va a ser la resurrección, la primera resurrección. Y quiero que vayamos, mis hermanos, al libro de Apocalipsis, ya que estamos ahí ahorita, en su capítulo 20, del verso 1 al 10. Veinte del 1 al 10. Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 10. Amén. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Se acuerdan que les dije que los que vamos a ser arrebatados, los que vamos a ser salvos, vamos a vivir 1000 años con el Señor? ¿Por qué? Porque después de eso va a haber otra prueba más. ¿Y para quién va a ser esa prueba? Yo creo que va a ser para los que van a ser salvados en la tribulación, en la gran tribulación. Ahorita lo vamos a ver. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En esos 1000 años, mis hermanos, todo va a estar tranquilo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí nos está hablando de los que van a ser decapitados en el después del arrebatamiento, cuando venga el juicio a las naciones. Va a haber un pueblo todavía sacado de ahí, no de los pueblos de nosotros. O sea, no me refiero a los cristianos de hoy. Los cristianos de hoy estamos esperando el arrebatamiento antes de que empiece ese juicio. Amén. Sí. Porque si nosotros nos quedáramos después de eso, tendríamos que perder la cabeza para poder ser salvos. Y no va a ser nada sencillo para eso. Estas personas, mis hermanos, les voy a recordar algo. Después del arrebatamiento, van a venir los 2 testigos del Señor. Amén. Elías y Moisés. Van a venir a predicar el Evangelio a su pueblo de Israel para que fuera salvo también, porque tienen promesa para el pueblo de Israel. Amén. Y le van a predicar, y a través de todas esas predicaciones va a haber mucha gente en el mundo que va a empezar a creer. ¿Por qué? Porque ya había escuchado algo de los aleluya que estuvieron aquí. Va a decir, bueno, ellos ciertamente tenían razón, algo está pasando. Y cuando van a ser perseguidos por ser sellados, se van a dar cuenta que teníamos razón. Y entonces van a creer. Lastimosamente ya no va a ser para que ellos sean arrebatados, sino para que guarden el testimonio del Señor en ese lugar que va a ser de persecuciones para aquellos que crean. Para el que esté sellado no va a tener problema. Para el que no se deje sellar, va a ser el problema. A ese va a ser el que va a ser perseguido para decapitarlo. Y si los alcanzaron a agarrar, que lo van a hacer, porque va a estar reinando el enemigo aquí, entonces van a tener que negar al Señor y ponerse su sello. Y si se niegan, pues van a ser decapitados, les van a decir, yo me imagino que les van a decir, niegas a Jesús o te decapitamos. Y el que haya creído en el Señor va a preferir a Jesús. Amén. Amén. Porque va a creer el Evangelio. Porque va a decir, no, Señor, yo, aunque pierda la vida, aunque pierda la vida, vivirá. Como dice su palabra. Amén. Aunque esté muerto, vivirá, resucitará. Amén. Entonces, esos van a reinar con Cristo también. Esos van a salir de la gran tribulación, dice su palabra. Voy a volver a leerlos para que les quede bien claro, nos quede bien claro. Y vi, en el 4, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Estamos? Aquellos que crean en ese tiempo, porque no va a ser un momento, se imaginan, van a ser 3 años y medio, 3 años y medio, y se imaginan, si va a ser de gran tribulación, se les va a hacer eterno ese tiempo. Y más si va a ser de persecuciones, de estarse escondiendo, esconder a sus hijos, a su familia. Va a ser de gran... va a ser horrendo todo eso, va a ser feo. Y saber que no pueden comprar ni vender, no pueden alimentar a sus hijos, no pueden hacer nada, y sus hijos pidiéndoles comida, o se sellan, o lo van a decapitar. Es una cosa espantosa. Es una cosa que no quisiera estar en ese momento ahí. Los que no habían adorado a la bestia, porque dice que esa bestia hizo que se les sellara a grandes y pequeños, no es que si querían. Eso es a todo el mundo, pero va a haber un remanente aquí que se va a negar a sellarse. Gloria a Dios. Y esos, por haber puesto primero a Cristo en sus vidas, van a ser levantados para vivir 1000 años con el Cordero. Aquí dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí lo está viendo Juan
como cuando nos lleva un sueño, ¿verdad?, a un pasaje, nos transporta y vemos todo lo que aconteció o que va a acontecer como si ya hubiera pasado. Eso es lo que estaba haciendo Juan aquí. Bendito el Señor. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta esta es la primera resurrección. Cuando dice la primera resurrección es que va a haber otra más. La primera resurrección es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces estos decapitados alcanzaron la primera resurrección. Bendito Aunque sea tuvieron que sufrir, o más bien aunque van a tener que sufrir, pero la van a alcanzar si no llegan al Señor. Aleluya, Dios. Gloria a Dios. Aunque sea en cosas terribles, ¿sabes?, que pasen, pero van a salvar su alma. Pero los otros que se mueren, o sea, porque va a haber muchos muertos, mi hermano, va a haber miles, millones de muertos que no aceptaron al Señor, que están sellados con la bestia. Y esos van a morir en ese momento, pero no van a ser levantados. Así se quedan. Van a ser levantados hasta después de 1000 años. Aquí dice en lo que acabamos de leer. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando dice no volvieron a vivir, quiere decir no fueron resucitados hasta que pasaron los 1000 años. En el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amén. Solamente los santificados son los que pueden levantarse en la primera resurrección. Solamente los santos. Por eso es que luchamos porque seamos levantados en esa primera resurrección si estamos ya en el sepulcro. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Los que van a estar muertos o los que están todavía muertos, los que ya están muertos, que se murieron sin Cristo desde hace muchos años, ya miles de años, no van a ser levantados, quiero que sepan, no van a ser levantados hasta que hayan pasado esos 1000 años después de la venida del Señor. Bendito Dios. Y entonces va a ser levantado, va a ser suelto la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y ustedes se presentarán, bueno, ¿y qué necesidad? Ya está encerrado ahí, ¿para qué lo sacan? Pues para condenarlo. ¿Y sabe para qué? Para probar a aquellos que salieron de la gran tribulación. Porque ellos no padecieron tanto, ellos nomás uno pasadito, ¿verdad? Que no, pues yo no me sello. Pero tienen que ser tentados a ver si son engañados por la bestia. Note que en la gran tribulación la bestia no las está engañando, les está imponiendo un sello. Y aquellos por querer salvos pues no se van a sellar, ¿verdad? Se dejan decapitar. Pero aquí el Señor los va a probar, les va a soltar a la bestia y dice que va a ir a engañar a toda la tierra. Ahorita lo vamos a ver. Cuando los 1000 años se cumplan en el 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, son miles, millones. Y salieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, o sea, del pueblo de Israel. Y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios, quiero que note algo. Aquí Dios los eliminó de una manera diferente al capítulo 19. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Descendió fuego del cielo, ¿sabe cómo? Como Sodoma y Gomorra, que descendió fuego y los consumió a todos. No necesitó de un ejército como hizo en el primer antes del milenio. O sea, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir, cuando venga a tierra, sí va a ser para luchar. Amén. Va a decir, ¿y cómo está eso? ¿Dónde está eso, mi hermano? Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que quiero decirles es que en esta vez que sueltan a Satanás y engaña al mundo, engaña a muchos, y los engaña para que vayan a luchar contra el pueblo santo de Israel.
no contra nosotros, porque nosotros vamos a estar allá con el Señor. Amén. Pero en esa tribulación va a estar el pueblo todavía pasando esa tribulación, perdón, pasando esas cosas. Bendito Dios. Amén. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, ahí no hay escape, no hay salida, ahí no hay tiempo, ahí por los siglos. Por eso es que Dios es tan misericordioso con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no solamente al falso profeta y a la bestia y a Satanás va a echar al demonio allí al lago, también a los que no recibieron el Evangelio. Yes. ¿Y dónde está eso, hermano? Cuando después de que el Señor arroje a Satanás al lago de fuego, entonces nos vamos a se van a presentar ante el trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Y cómo es que Juan estaba viendo a todos los muertos grandes y pequeños? En el 3 está: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Oiga, los que están en el infierno van a ser entregados para que estén en el juicio. Los que estuvieron en el mar, que murieron en el mar, van a ser entregados. Todos. Y ahí es donde entra esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Después de eso ya no hay más. El Hades y la muerte fueron lanzados. O sea, todo eso iba a ser terminado. Y aquí viene lo interesante. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que no fue creado para el ser humano, pero por causa de no recibir al Señor y decirle: escríbeme en tu libro, y no ser hallado ahí, va a ser lanzado al lago de fuego. Bendito Dios. Rápidamente quiero leerles por qué les decía yo que aquí hay otro tipo de justicia o de batalla, no como la que trajo el Rey de Reyes, sino que Dios mismo descendió fuego del cielo. Regresen al 19. El jinete y el caballo blanco, del caballo blanco. 19 de 11. Amén. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Aleluya. y con justicia juzga y pelea. Quiero que note esto. Aquí está hablando después de la venida del Señor por su pueblo, cuando venga a pelear con la bestia y con el falso profeta. No con Satanás. A Satanás solamente es un ángel el que viene y lo esconde, lo arroja a una cárcel, a un abismo. Amén. Amén. Entonces en esta batalla solamente viene a luchar y pelear con la bestia y el falso profeta, que son achichincles de Satanás. El Señor lo reprende en esta hora. Amén. Así sea. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿Quién se llama Fiel y Verdadero sino nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Yes. Y con justicia juzga y pelea. Y aquí lo describe perfectamente para que se enteren quién es. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Aquí está el Verbo de Dios, y viene a pelear por su pueblo. Bendito el Señor. Amén. Y es en la primera batalla, no es en la batalla final. Hay dos batallas. En la otra batalla es el Dios Todopoderoso que hace descender del fuego del cielo. Ya no tiene que tener un ejército. El mismo Dios hace descender fuego. En esta sí es una batalla. Estaba vestido de ropa
teñido de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él viene a traer juicio. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor mismo descenderá con todo su ejército. Bendito el Señor. Amén. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. O sea, les estaba diciendo, aquí va a haber hartos muertos, harta carne ya, ¿verdad? Para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo los engaña para que vayan en contra del pueblo de Dios. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para la guerra, para guerrear contra él que monta el caballo y contra su ejército. Estaban luchando contra el Señor Jesucristo mismo. ¿Se imaginan qué tan engañados? Si el diablo engañó a los ángeles a la tercera parte, que no engaña al ser humano, si es mentiroso y padre de mentiras. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, sus ayudantes, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, vivos. No los mataron, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El Señor es un rey justo. Y si tanto daño hicieron a los santos, tenía que actuar con justicia. Y fueron lanzados vivos al lago de fuego. Ellos fueron los primeritos que estrenaron el lago de fuego, quiero que sepan. El lago de fuego no se había estrenado y ellos lo estrenaron. Fueron los primeros, y después fue el diablo, que es Satanás. Y ya de ahí para adelante, que fueron juzgadas las naciones, entonces sí, todos los que habían estado fuera de las cosas de Dios. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se imagina qué masacre estaba ahí. Tendeladas de miles de personas, grandes y pequeños. Se imaginan como si fueran a una cosa muy agradable, ¿verdad? Y los hombres estaban delante del Cordero Santo. El Verbo de Dios venía a luchar, o sea, el mismo de la creación del mundo vino a luchar y a ganar esa guerra, esa batalla, para librar a su pueblo. Bendito Dios. Y esa fue la primera resurrección, bendito el Señor. Esa batalla se va a llevar a cabo cuando nosotros seamos transformados, llevados a las nubes. Después de eso, nosotros no vamos a estar en esa batalla, mis hermanos, al menos no queremos estar, ¿verdad? Si es que luchemos por eso. Y dirían, ¿y a qué se basa, mi hermano, para decir que cómo vamos a ser levantados? Pues hay dos muestras. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, verso 21 al 24. Es una primera muestra de que el Señor ya ha transportado, aparte del Señor Jesucristo. Esa fue la primera que les dije. Fue levantado al cielo. Libro de Génesis, capítulo 5. Ahí nomás para que, por si hay algún incrédulo y sepa pues que el Señor tiene ya desde en tiempos antiguos lo que nos ha dado a saber. Bendito es el Señor. 5, 21 y 24. Bendito es el Señor. Aleluya. Y se trata de Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300. Y nosotros con unos cuantos años a veces nos cansamos de hacer el bien.
Cuando dice que caminó con Dios, quiere decir que hizo lo bueno delante de Dios siempre. Fue justo. Y fue tanto su santidad, o sea, su limpiarse para Dios, guardarse para Dios. Y fueron todos los días, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Y caminó pues Enoch con Dios y desapareció. Porque lo llevó ¿quién? Dios, le llevó Dios. Dios lo desapareció, se lo llevó, lo raptó. ¿Por qué? Porque caminó con él 300 años. Él se guardó para Dios 300 años. Si nosotros nos guardamos en nuestra vida, nosotros, no quiere decir que nosotros nos guardemos 300 años, ¿no? Porque no los vivimos, por lo mucho 80. Pero si nosotros nos guardamos hasta el final, si el Señor no viniere pronto, entonces nosotros nos vamos con el Señor. Nos raptan, nos llevan en esa transformación que va a traer para su pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 2, el arrebatamiento de Elías. O sea que son tres cosas diferentes, en diferentes pasajes, donde el Señor nos muestra que ha levantado a gente que le ha servido, gente santa. No levanta a cualquier persona, porque para allá no entra, vuelvo a repetir, no entra ni carne ni sangre. Bendito Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿Iba con quién? Con Eliseo. Ajá. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Bendito el Señor. Amén. Ahí el Señor a ojos de Eliseo, porque era el sucesor de Elías, lo arrebató. Este fue diferente. Fíjese, tres formas diferentes, pero lo va a hacer en una sola el Señor. A Enoch fue traspuesto, ¿verdad? Lo desapareció Dios. A Elías lo arrebató en un carro de caballo, un carro de fuego. Al Señor Jesucristo fue levantado en las nubes. Así se fue viendo a las nubes y se desapareció entre las nubes. A nosotros nos recibirá en medio de las nubes. En el aire seremos transformados. De ahí, haz de cuenta que pasamos. ¿Han visto el car wash, verdad? ¿Cómo pasa uno por el car wash el carro? Bueno, pues ahí está el Señor y te pasa y ahora está limpio. Adelante. Sí, hace algo similar, ¿eh? Si no, no puedes pasar. Para allá no entra carne ni sangre. Eso es lo que le quiero explicar. En esa nube está el Señor y ahí seremos transformados de lo corrupto a lo incorrupto, de lo impuro a lo limpio. En el cuerpo, no porque estemos haciendo pecado, porque el que está haciendo pecado ni esperanza que se levante, ni un poquito así. No, el que está limpio es el que se va a levantar. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces ahí es donde vamos a ser transformados. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Entonces, si en el libro de Pedro, y ya por cuestión de tiempo no vamos a leer eso, pero en Pedro nos dice claramente en 2 de Pedro 3:7, 3:10 y 3:12 que vamos que de los cielos van a ser deshechos, todo va a ser nuevo, ¿eh? Bueno, aquí Pedro nos dice que va a ser deshecho todo y va a ser nuevo todo también. También en 2 de Pedro 3:13 dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Quieren otro versículo de cielo nuevo, tierra nueva, también Isaías 65:17, Isaías 66:22, Apocalipsis 21:1, también habla de cielo nuevo, tierra nueva. Eso es cuando, después de los 1000 años, va a haber cielo nuevo y tierra nueva, y desciende la nueva Jerusalén al lugar que estaba antes. Pero esta va a ser de oro puro. No van a ser ahorita los muros como ahorita de piedra, no, van a ser de oro y de piedras preciosas, no de piedras de campo, no,
piedras preciosas, y ahí hasta tiene los nombres de las piedras. Yes. Bendito Dios. Entonces va a ser algo maravilloso y ahí reinaremos por la eternidad con Él. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Poderoso, Señor. Entonces, ya para terminar, mis hermanos, leamos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 58, para que nos animemos unos a los otros y nos regocijemos en el Señor, porque el Señor es el que hace todas esas cosas nuevas, Amén. que si nos guardamos, Él nos levantará. 15, 58. O sea, ¿por qué debemos estar contentos? Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Lo que hagamos nosotros para el Señor, inclusive nuestro mismo, cuidarnos a nosotros mismos, que no caigamos en otras cosas, ¿verdad? Es un trabajo que hacemos porque somos sacerdotes de Dios, nos cuidamos nosotros, nos limpiamos nosotros para hacer la bendición a los demás. Amén. Entonces es un trabajo para el Señor y para nuestra propia alma. Dios es tan precioso en sus pensamientos que todo va a ser perfecto, mis hermanos. Entonces, Aleluya. teniendo esas promesas, estar firmes y constantes en lo que ya el Señor nos ha dado. Mantenernos firmes en lo que nos ha dado y no buscamos si va a ser en este tiempo o en el otro. La palabra dice que es el tiempo de Dios, es en el tiempo de Israel, ¿verdad? De la profecía de Israel. Pero a lo que yo digo, que no estamos como aquellos discípulos que dijeron, Señor, será en este tiempo que vas a restaurar el reino de Dios. Dice, a vosotros no les interesa el tiempo. Ustedes nomás crean a la palabra y Amén. es a Dios, es al Padre el que le interesa, o el que decide cuándo va a ser el tiempo de que va a fundar el reino. ¿Y cuándo va a ser? Después del milenio. Amén. Aleluya. Después del milenio va a firmar el reino de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito el Señor. Mas sin embargo, nosotros podemos decir que pertenecemos al reino de Dios aquí en la tierra como embajadores de Cristo, como aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación, precisamente porque es un reino que se va a establecer, que ya se ha iniciado, pero el mundo no le conoce todavía, pero que va a llegar a su lugar, a su tiempo, va a ser establecido. Bendito el Señor. Así es que teniendo tales promesas, mis hermanos, limpiémonos de toda contaminación. Si hay alguna contaminación, nosotros limpiémonos y busquemos siempre, y no nos cansemos de estar siempre en la presencia del Señor. Amén. Amén. Ese es el mensaje del día de hoy. Bendito el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Sigamos adelante, parados en la brecha, firmes. Bendito Dios.